La escena se traslada luego a una elegante dama de cierta edad que llega en coche a Beacon Hills. Perdida en su canción, ignora que un monstruo con ojos rojos la acecha. Es el lobo alfa. Las mujeres tienen un sexto sentido poderoso, y ella percibe el peligro, casi teniendo un accidente al mirar a su alrededor. Está tan conmocionada que queda petrificada de miedo. Pero antes de que pueda recuperar el aliento, el alfa salta sobre el tejado de su coche para atacar. Sin embargo, se encontró con alguien a su altura. La mujer dispara a través del tejado del coche, luego escapa de él con una acrobacia elegante. Está claro que está bien entrenada y que su maletero está lleno de armas y municiones. El alfa queda gravemente herido, su aullido despierta a Scott en pleno sueño y también atrae a Derek. En otro lugar, el cazador Chris recibe una notificación de que su hermana Kate ha regresado a la ciudad para apoyar a su hermano. Derek termina encontrando al alfa, pero durante la persecución, es alcanzado accidentalmente por un disparo de Kate. Cuando Chris llega, le pide primero a su hermana que se contenga, conociendo bien la forma en que Kate maneja las cosas. Scott, escondido, escucha su conversación y descubre que la bala en Derek no es común, está recubierta de acónito, una sustancia mortal para los hombres lobo. Sin tratamiento, la muerte es segura en 48 horas. Derek, al ver que su herida no sana, toma conciencia de la gravedad de la situación, y algo raro en él, su rostro muestra pánico. La llegada de Kate entusiasma especialmente a Allison, ya que las dos mujeres son como hermanas que lo comparten todo. Sin embargo, la tía Kate es particularmente protectora con su paquete, prohibiendo estrictamente a Allison tocarlo. Desesperado, Derek va a la escuela para pedirle ayuda a Scott para encontrar un antídoto. Al pedirle indicaciones a Jackson, este intenta negociar, pensando erróneamente que el tímido Scott se ha vuelto valiente al comprar estimulantes o esteroides de Derek. Perdiendo la paciencia, Derek quiere pedirle ayuda a otra persona, pero Jackson le bloquea el paso. Herido, Derek no puede controlar su transformación y araña accidentalmente a Jackson en la nuca con sus garras. Más tarde, usando su oído desarrollado, Derek localiza a Scott al escuchar una conversación entre Allison y Lydia, enterándose de que Scott debe estudiar en casa de Allison esa noche. Lydia pregunta sin rodeos si realmente es para estudiar, recordándoles que tomen protección después de la escuela. Un Derek debilitado se desploma en el estacionamiento y es encontrado por Scott y su amigo. Al darse cuenta de que Derek no puede sanar de la bala, Scott recuerda la conversación que escuchó la noche anterior. A plena vista de todos, llevan a Derek con ellos. Derek le da a Scott la instrucción de robar una bala de la casa de Allison, donde está escondido el antídoto. Después de dejar a Derek con Styles, Scott va a casa de Allison, donde Allison está aún más entusiasmada que Scott. Mientras se vuelven íntimos, Scott casi pierde el control y esconde rápidamente sus garras bajo la sábana. En ese momento, Styles envía un mensaje urgente pidiéndole que encuentre la bala rápido, claramente no queriendo quedarse solo con Derek y tener sangre en su coche. Ante los parloteos incesantes de Styles, Derek amenaza con cortarle la garganta si no cierra su boca maloliente. Por otro lado, Scott finge ignorancia mientras sonsaca información sobre su tía Allison. Resultó que Kate también había vivido cerca de la ciudad antes, lo que explicaba por qué Scott la encontraba tan familiar. Allison le mostró muchos pasatiempos, pero su verdadero talento estaba en el tiro con arco. Incluso sin flecha, la vista del arco apuntándole dio un sobresalto a Scott. La sombra psicológica de la flecha disparada por su padre aún persistía. De repente, Scott notó que el garaje estaba lleno de armas de fuego. Allison explicó apresuradamente que su padre vendía armas a las fuerzas del orden y no era un entusiasta de las armas. Mientras Scott buscaba la bala, intentó averiguar si ella planeaba tomar el negocio de su padre. Ella aún no lo había decidido, bromeando sobre si se veía más genial con un arma. Los dos encontraron otro lugar para acurrucarse, pero fueron sorprendidos por Chris en un momento bastante incómodo. Chris le pidió a Scott que lo ayudara a mover algunos objetos, claramente tratando de sacarlo de la casa. Justo en ese momento, Scott recibió un mensaje. Styles, atrapado en sus sentimientos, había descuidado su tarea real, así que Scott le pidió maliciosamente a Allison si podían estudiar un poco más. Su padre se quedó sin palabras, aconsejándole que subiera a su bicicleta y se fuera a casa, y pidiéndole a Allison que entrara con él. Justo en ese momento, Kate intervino para relajar el ambiente, bromeando sobre que los dos solo estaban haciendo travesuras en el garaje y que nada más subido de tono había pasado. Inesperadamente, Kate le propuso a Scott quedarse a cenar bajo la mirada poco amistosa del padre de Allison. Scott entró nervioso. Cenar con la familia de Allison era como estar sobre brasas ardientes. Su madre era una mujer formidable, y Chris y Kate lo interrogaban como a un criminal. Afortunadamente, Allison actuó como mediadora. Styles envió otro mensaje urgente, y Scott usó la excusa de necesitar el baño para llamarlos y pedirles que esperaran en el hospital veterinario. Necesitaba más tiempo. Después de todo, la casa de Allison parecía un supermercado de armería. ¿Quién sabía cuál era la bala correcta? Justo cuando Scott comenzó su búsqueda, fue sorprendido por Kate. Mintió diciendo que no encontraba el baño,
y ella coqueteó un poco con él antes de dirigirlo a la habitación de invitados. Scott tenía pocas esperanzas, pero luego descubrió un rayo de luz. Era la habitación de invitados de Kate. El paquete misterioso estaba escondido bajo la cama. Lo abrió rápidamente, y revisando entre muchas balas, encontró una caja de madera. Faltaba una bala, probablemente era la que había herido a Derek. Scott tomó una bala y notó la etiqueta en francés en la caja. Inmediatamente envió un mensaje a Styles. Derek explicó débilmente que se trataba de una planta rara usada contra los hombres lobo y que esa bala era el antídoto. Habiendo asegurado la bala, Scott sugirió irse, pero Kate lo trajo de vuelta al tema mencionando 2 ataques recientes de bestias. Scott fingió confusión, sugiriendo que tal vez un puma era el responsable. Chris entonces contó su propia historia. Había tenido varios perros, pero su naturaleza dócil cambió completamente después de una mordida, transformándolos en verdaderos asesinos. Parecía que comparaba a los hombres lobo con el perro rabioso de su historia. Scott era el perro rabioso del que hablaba. Mientras tanto, Styles había llevado a Derek al hospital veterinario. Los 3 tatuajes en forma de ramas en su espalda probablemente eran un símbolo del Wolfpack. El veneno de su herida se estaba extendiendo a su corazón, y Derek se preparaba para lo peor amputando todo su brazo. Habló de ello con tanta naturalidad que envió escalofríos por la espalda de Styles. La incómoda cena finalmente terminó mientras Allison se despedía de Scott. Lo besó audazmente frente a su severo padre, dejándolo furioso. Cuando Scott estaba a punto de irse, Kate lo detuvo. Cerró la puerta y preguntó si había tomado algo de su bolsa. Sus palabras eran una clara señal para Scott de que había sido descubierto. Scott sintió un escalofrío en su corazón, tal vez por la rudeza de Kate. Allison, avergonzada, no podía soportarlo más. Chris también se acercó. Habiendo aprendido de Kate que su bolsa había sido registrada, Allison intentó defender a su novio para poner fin a la incómoda confrontación, pero su tía insistió en revisar los bolsillos de Scott. Chris, con una mirada penetrante, asintió en silencio. En pánico, Scott se dio cuenta de que la bala aún estaba en su bolsillo. Debería haberla escondido en otro lugar, incluso en sus zapatos o en su ropa interior sucia. De repente, Allison comenzó a decir la verdad, afirmando que Scott había sido acusado injustamente, que no había tomado nada. Luego sacó un enorme preservativo diciendo que era ella quien había robado el preservativo de su tía, sorprendiendo a todos. Kate no lo negó, confirmando que efectivamente había preservativos en su bolsa. Su padre, ahora perturbado, pensó que su hija no debería ser tan coqueta. De vuelta en el hospital veterinario, Derek le pidió a Styles que amputara su brazo. Solo de imaginar la escena, Styles estaba a punto de desmayarse, así que buscó todas las excusas posibles para evitarlo. Derek amenazó con torcerle la cabeza si no procedía con la amputación. Styles no tuvo más opción que continuar. Justo en ese momento, Scott llegó a tiempo y le dio la bala a Derek, quien se relajó inmediatamente. Antes de que pudiera explicar cómo usarla, se desmayó. La bala rodó accidentalmente hacia el desagüe. Scott se apresuró a recuperarla, casi perdiéndola, y usando sus garras, logró extraer parcialmente la bala. Styles despertó a Derek con un puñetazo. Derek mordió la bala para aplicar los fragmentos en su herida. El intenso dolor fue seguido de humo azul emanando de la herida y las venas aterradoras se retrajeron, restaurando su brazo a la normalidad. Styles estaba encantado de que Derek hubiera sobrevivido, y Scott no esperaba gratitud, solo que no reapareciera nunca en su mundo, de lo contrario contaría todo a los cazadores. Derek preguntó si pensaba que ellos lo ayudarían. Scott creía que los cazadores eran mejores que Derek, quien entonces ofreció mostrarle algo más tarde. Derek llevó a Scott a un sanatorio para visitar a su tío Peter, el único sobreviviente de un gran incendio ocurrido hace 6 años. Scott estaba curioso por saber si él también era un hombre lobo. Derek señaló tristemente que su tío había sido un hombre lobo, pero que ahora apenas era una persona normal. Anteriormente, un incendio había atrapado a 11 personas en la casa de Derek, solo Peter había sobrevivido. Derek y su hermana Laura habían escapado de la tragedia al estar en la escuela. El incendiario era definitivamente un cazador, ya que solo ellos conocían la verdadera identidad de la familia de Derek. Pero Scott intentó defender a la familia de Allison, tal vez había una razón para ello. Derek, mostrando la mitad quemada del rostro de su tío, desafió a explicarlo. Los cazadores afirmaban matar solo a los hombres lobo adultos y solo con pruebas sólidas, pero el incendio también había matado a humanos comunes en su familia. Derek añadió que era una buena acción de los cazadores y que Allison podría terminar haciendo lo mismo. La disputa entre los hombres lobo y los cazadores era irreconciliable después del incendio. Bajo las reprimendas de la enfermera, tuvieron que terminar su visita. Aprovechando la ausencia de Allison, los hermanos cazadores discutieron el ataque de la noche anterior. El atacante era un lobo alfa que apuntaba a Kate, pero ella logró herir a otro hombre lobo en su lugar. Especularon que se trataba de Derek. Kate quería perseguir a Derek para descubrir la identidad del alfa, pero Chris le recordó a su hermana que debían seguir las reglas.
Kate, algo desdeñosa, cuestionó la importancia de las reglas, afirmando que siempre las había respetado ella misma. La escena se traslada a un lobo alfa que apunta al dueño de una tienda de vídeos. Por casualidad, Jackson y Lydia estaban allí para alquilar un DVD. La pareja discutió porque Lydia era demasiado dominante. Jackson se quejaba de no querer volver a ver The Notebook, aunque lo buscaba en la tienda. Unos momentos después, durante su búsqueda, Jackson encontró el cuerpo del gerente de la tienda. Mientras las luces parpadeaban, notó una criatura con ojos rojos mirándolo fijamente detrás de unos estantes derribados, atrapándolo debajo. Siempre había querido convertirse en hombre lobo, y parecía que su deseo iba a hacerse realidad gracias al alfa. Sin embargo, cuando el alfa desgarró su collar, de repente se detuvo. El cuello de Jackson había sido previamente arañado por Derek, probablemente mezclando veneno de lobo con veneno de acónito, lo que hizo retroceder al alfa. Lydia, que estaba tomándose selfies, soltó un grito de shock. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, por lo que ninguno de ellos vio claramente la figura oscura. Scott y Derek fueron los primeros en llegar, especulando sobre los motivos del alfa, preguntándose si era simplemente una cacería habitual. Pero Derek no estaba de acuerdo, afirmando que los hombres lobo eran depredadores, pero no necesariamente asesinos. Scott cuestionó por qué querría ser un asesino, y Derek le aseguró que descubrirían los motivos del alfa. El motivo del alfa para matar seguía siendo un misterio. Al salir del tejado, no notaron un enorme patrón en espiral bajo sus pies. Se dirigieron a la antigua casa de Derek, donde Scott expresó su frustración, declarando que tenía su propia vida y no quería ser el lacayo de Derek ni la mascota del alfa. Derek le dijo solemnemente que en la próxima luna llena, el lobo alfa lo llamaría de nuevo. Si no participaba en el asesinato, sería el próximo objetivo. Scott estaba visiblemente abatido al escuchar esto, tenía una especie de conexión con el alfa de la que no podía escapar. Para consolarlo, Derek ofreció enseñarle otra serie de lecciones pagadas de forma gratuita. Entonces rompió los huesos de la mano de Scott para mantenerlo en forma humana, diciendo que el dolor lo ayudaría a recuperar sus sentidos. El día siguiente era el cumpleaños de Allison, y su tía Kate le regaló un colgante grabado con un lobo, afirmando que era su posesión más valiosa. El diseño estaba ligado a un secreto familiar, animando a Allison a explorarlo por sí misma. Estaba claro que Kate tenía la intención de llevar a Allison por el camino de los cazadores de hombres lobo. En la escuela, Allison recibió una pequeña sorpresa preparada por Lydia, lo que fue bastante agradable. Scott entonces se dio cuenta de que era el cumpleaños de Allison y no había tenido tiempo de preparar un regalo. En un impulso, convenció a Allison de saltarse las clases por el día. Para Allison, era una aventura que nunca había experimentado. Se saltaron su primera clase, química, impartida por un profesor muy estricto. Scott, que siempre fracasaba en química, era una preocupación particular para el profesor. Además de Scott, Lydia también se saltó las clases. Respecto al asesinato de la noche anterior, la policía afirmó que fue obra de un puma. Stiles intentó obtener información de Danny, el afeminado, pero ignoraba que Stiles también le había preguntado a Danny si pensaba que él mismo era encantador como una chica, dejando a Danny perplejo. El ataque del alfa dejó a Jackson traumatizado. Durante una ducha, se asustó por dos destellos rojos y terminó mojándose. Justo en ese momento, Derek apareció para asegurarse de que Jackson no había visto nada significativo. Los hombres lobo pueden usar su oído extraordinario para detectar los latidos del corazón de alguien que miente. Tras confirmar que Jackson realmente no había visto al alfa, Derek se marchó satisfecho. Stiles, preocupado por el estado de Lydia tras el ataque, también decidió saltarse las clases. Visitó a Lydia en su casa, donde ella aún estaba en estado de shock, llorando por la criatura que creía haber visto. Conociendo la verdad sobre los hombres lobo, Stiles la engañó haciéndole creer que era un puma en su lugar. Mientras tanto, Scott y Allison se dirigían al bosque de Beacon Hills. Eran afectuosos mientras caminaban y acordaron apagar sus teléfonos. Sin embargo, Allison quiso enviar un último mensaje para agradecer a Lydia por su fiesta de cumpleaños. Tras el mensaje, se miraron a los ojos, con chispas saltando. Al ver a Lydia en un estado semisoñador, Stiles decidió irse, pero entonces escuchó a Lydia llamando en su sueño, suplicando que no se fuera. Corrió a su lado solo para escuchar que murmuraba el nombre de Jackson en su sueño. Lydia confundió a Stiles con Jackson, dejando a Stiles completamente helado, dividido entre quedarse o irse. Stiles recibió el mensaje de Allison, lo que lo distrajo lo suficiente como para descubrir un vídeo en el teléfono de Lydia. El vídeo, tomado durante su ataque, había capturado accidentalmente al lobo alfa. A diferencia de Scott y Derek, este hombre lobo realmente parecía un lobo. Mientras tanto, la cazadora Kate y su equipo se acercaron. Los tenía en alta estima y se ponía estándares muy altos para sí mismo. Por eso estaba decidido a descubrir el secreto detrás del nuevo coraje de Scott. No soportaba que nadie lo superara. El desempeño de Lydia en la escuela era simplemente excepcional, excelentes notas,
alto coeficiente intelectual y fuertes habilidades de liderazgo. El entrenador excéntrico había sido el antiguo compañero de cuarto de Derek. Sus hombres dudaban, las reglas les prohibían matar a hombres lobo inocentes, pero Kate nunca respetaba las reglas. Desde dentro, Derek sintió la presencia del trío y se escondió, esperando el momento adecuado. Mientras entraban burlándose de él, Kate relató cómo había matado a la hermana de Derek, lo que lo enfureció. Rápidamente noqueó a sus hombres, pero fue neutralizado por su pistola de electrochoque. Asombrada por su físico, Kate casi lamentó tener que atacarlo. Stiles, ahora sosteniendo el teléfono de Lydia con pruebas cruciales, quería hablar con Scott, pero descubrió que el teléfono de Scott estaba apagado, lo que lo frustró. En un arranque de ira, borró el vídeo declarando que había terminado de preocuparse por eso. Mientras tanto, a pesar de sus músculos a prueba de balas, Derek no podía levantarse debido a la alta tensión de la pistola de electrochoque. Kate, de pie sobre él, reveló que el alfa había matado a su hermana Laura. Derek, consciente del historial de engaños de Kate, permaneció estoico pero sacudido por la revelación. Luego se reveló que cuando el cazador encontró a Laura, ella ya había sido asesinada y su cuerpo tenía marcas de mordida. Laura era una loba alfa en vida y, según la ley de los hombres lobo, cuando un hombre lobo beta mata a un alfa, adquiere el poder del alfa y se convierte en el nuevo alfa. Kate había provocado hábilmente a Derek para extraer información sobre el alfa. Sin embargo, como Derek no estaba al tanto, lo dejó ir sabiendo que su sed de venganza los llevaría al verdadero alfa. Avergonzado y enfurecido, Derek huyó, expulsado de su hogar por los cazadores. El padre sheriff de Stiles visitó la clínica veterinaria para consultar al veterinario sobre un incidente. Trajo una foto borrosa de una cámara de seguridad que capturaba la silueta de una bestia rompiendo una ventana y pasando de gatear a correr. Preguntándose si un animal se había vuelto sobrenatural, el sheriff dudaba que fuera un puma, pero no podía pensar en ninguna otra explicación. Buscó la opinión del veterinario, pero este evadió la pregunta sugiriendo al sheriff que consultara a alguien más competente. No fue hasta la noche que los dos estudiantes que se habían saltado las clases recordaron que había una reunión de padres y profesores esa noche. Corrieron de vuelta a la escuela donde los maestros se reunían individualmente con los padres. De los padres de Jackson, supimos que era adoptado, aunque nunca había conocido a sus padres biológicos. Había pronunciado mal el nombre de Stiles durante algún tiempo, lo que divertía al sheriff. Finalmente, el entrenador volvió al tema principal, elogiando a Stiles por su inteligencia, pero lamentando que no la aplicara a sus estudios. Por ejemplo, durante el examen de mitad de semestre, Stiles había descrito de manera elaborada la historia de la circuncisión. El sheriff pensó que era un tema rico en historia, pero el entrenador dijo que el examen en realidad era sobre economía. El teléfono de Scott estaba inactivo, lo que frustró a su madre. Durante la llamada de nombres, el profesor de química expresó su preocupación porque Scott carecía de afecto paterno. Chris y su esposa se enteraron por un maestro que su hija Allison se había saltado la escuela todo el día, sabían que debía haber sido desviada por ese chico. Después de la conferencia, Scott y Allison llegaron justo a tiempo a la escuela antes de que los padres pudieran confrontarlos. Gritos de gallina resonaron en el estacionamiento, causando que los estudiantes y los padres huyeran en pánico. Gracias a sus sentidos infrarrojos, Scott detectó una bestia fugaz. La conmoción fue rápidamente calmada por 2 disparos. En un momento crítico, siempre son los cazadores los que intervienen, liderados por Chris. La gente se reunió para ver que la causa de la perturbación era realmente un puma, caso cerrado para los habitantes comunes de la ciudad. Los recientes casos de desmembramiento macabro, el incidente del autobús escolar y ahora el caso de la tienda de vídeos parecían ser obra de este animal peligroso. Sin embargo, aquellos que estaban al tanto entendían que era solo una cortina de humo, un chivo expiatorio para los hombres lobo. Era una forma de calmar al público y ocultar la verdad. Scott, temiendo perder el control durante la próxima luna llena, acepta seguir un entrenamiento especial con Derek. La escena se traslada luego a Scott, atacado en el estacionamiento, aterrorizado por el famoso alfa. No tenía el coraje para enfrentarlo y solo quería huir. Para enmascarar el sonido de su corazón latiendo, activa las alarmas de los coches al pasar, pero su posición fue delatada por una llamada de Allison. Ignoraba que esto formaba parte del entrenamiento especial de Derek. Derek, decepcionado con Scott, lamentó que, a pesar de la amenaza inminente del alfa, Scott aún estuviera distraído por sus intereses románticos. Derek declara que los hombres lobo no necesitaban mujeres, y luego aplastó el teléfono de Scott. Este último quedó devastado, dándose cuenta de que las mujeres efectivamente lo distraían. Llegaron a un acuerdo: si Derek lo entrenaba adecuadamente, Scott se alejaría de las mujeres. Apenas había aceptado cuando reanudaron su entrenamiento, interrumpido por la llegada de Kate. Scott se esconde rápidamente en un armario para ocultar el olor de sus hormonas. Kate siempre había querido guiar a Allison por el camino de una cazadora. Ayudó a Allison a explorar las leyendas de los monstruos, esperando que Allison tomara la iniciativa en la investigación por sí misma. Mientras tanto,
Scott escaló silenciosamente por encima del muro, sus sentidos agudizados detectando un leve gruñido de lobo. Pensando que era Derek usando los mismos viejos trucos, un Scott culpable comenzó a explicarse en la oscuridad, pero esta vez era real, el lobo alfa. Asustado, su primer instinto fue huir, sin siquiera considerar transformarse para contraatacar. De vuelta en casa, Derek ya lo esperaba en su habitación. Scott relató su encuentro, sintiendo la rabia del alfa. La expresión de Derek cambió ligeramente al escuchar sobre el motivo en espiral dibujado en la ventana del coche, sugiriendo pistas que no estaba listo para revelar. Bajo la guía de Kate, Allison descubrió la historia secreta de una bestia monstruosa en la Francia del siglo XVIII, que habría matado a más de 100 personas hasta que el rey Luis XV envió a su mejor cazador para matarla. Lydia, poco impresionada, comentó que no era gran hazaña incluso si su antepasado había matado a un lobo gigante. Allison reveló que había más de un lobo en las fotos del libro, causando miedo en Lydia, quien obstinadamente señaló que solo parecía un lobo ligeramente más grande. Scott y Styles también estaban en el restaurante, pero Scott evitaba deliberadamente a Allison. Styles se sentía agraviado, quejándose de que su amigo se había vuelto demasiado cercano a Derek y diciendo que él era mucho mejor que él. Durante el descanso para el almuerzo, Scott y Styles fueron al campo de baloncesto para entrenar. Styles había entendido que controlar su transformación dependía de manejar su ritmo cardíaco. Ya fuera que Scott estuviera enojado o demasiado relajado, un aumento en su ritmo cardíaco podía desencadenar sus instintos de hombre lobo. Así, Styles ató las manos y los pies de Scott y comenzó a lanzarle pelotas para provocar su ira mientras monitoreaba su ritmo cardíaco con un teléfono. Scott no tuvo más remedio que soportar los golpes y mantener la calma. Jackson pasaba por allí y no pudo evitar reírse de su locura mientras murmuraba para no enojarse. El ritmo cardíaco de Scott se disparó. Cuando superó los 160 latidos por minuto, luchaba por reprimir a su bestia interior. La expresión de Jackson se volvió seria, sospechando que había más en este espectáculo de lo que parecía. Esperaba tenso la transformación de Scott, inconsciente de los síntomas perturbadores que lo consumían. Su tez se había vuelto enfermiza y sus ojos estaban ojerosos. Scott resistió, logrando no transformarse. Esta prueba le permitió adquirir una nueva comprensión. Era una emoción más compleja que la ira. Al dominar este estado, podía controlar sus transformaciones a voluntad. Scott tuvo una epifanía. No es de extrañar que Derek fuera un soltero empedernido. Tal vez los hombres lobo no necesitaban mujeres que solo los retrasaban. Scott se dio cuenta de que debía mantenerse alejado de Allison, ya que su cuerpo seductor lo hacía más débil. Jackson siguió al dúo hasta el vestuario, escuchando su conversación. Aprendió que Scott debía alejarse de Allison por una razón que veía como una oportunidad para entender qué hacía a Scott tan valiente. Después de discutir temas serios, Scott se quejó del olor nauseabundo del vestuario. Styles estaba perplejo, no olía nada anormal. Resultó que Scott percibía la descomposición y la muerte emanando de Jackson, algo que las personas comunes no podían detectar. Jackson se sentía increíblemente caliente y el arañazo en su cuello comenzaba a supurar pus, como si algo intentara salir. De repente, una garra de lobo apareció en su boca, como si estuviera embarazado de un bebé lobo. En realidad, Jackson estaba sufriendo una transformación fallida tras su infección, tomando un camino de evolución grotesco. Aprovechando la situación, Jackson se acercó a Allison, disculpándose sinceramente por su arrogancia e intimidación pasadas. Coqueteó sutilmente con Allison, evaluando cuidadosamente sus reacciones. Jackson expresó su afecto tanto por Allison como por Scott, esperando que ellos también lo apreciaran. En clase, el entrenador se burló de Scott, pisoteando su autoestima. Styles monitoreaba el ritmo cardíaco de Scott y notó que se acercaba a la zona peligrosa. De repente, el ritmo cardíaco cayó. Styles levantó la vista sorprendido al ver a Allison sosteniendo secretamente la mano de Scott, calmando su ira. Scott se dio cuenta entonces de que Allison no lo haría más débil, sino que en realidad podría darle fuerza. Para probar esta teoría, Styles ideó otro plan travieso. Fueron al estacionamiento donde Styles le dijo a Scott que se parara frente a un coche sosteniendo las llaves y no se moviera. Rayó deliberadamente el coche y luego atrajo ruidosamente la atención del propietario, quien pensó que Scott era el responsable. Scott terminó siendo maltratado por un grupo de matones, lo que provocó un aumento en su ritmo cardíaco, pero cuando recordó la sonrisa de Allison, su ritmo cardíaco se estabilizó. Finalmente, el profesor de química intervino y puso fin al caos. Derek había sido expulsado de su hogar por los cazadores y no podía rastrear al alfa. Desanimado, visitó a su tío en el sanatorio. Scott estaba demasiado preocupado por sus relaciones amorosas y necesitaba desesperadamente la ayuda de su tío. Aunque Peter estaba en un estado vegetativo desde hacía 6 años, era un buen oyente. Derek compartió sus sospechas de que el alfa podría ser un miembro de su familia y especuló que, además de su tío, alguien más podría haber sobrevivido al incendio de hacía 6 años. La expresión de Peter permaneció vacía y sin respuesta mientras Derek se desesperaba, esperando que Peter despertara.
Una enfermera se apresuró, reprendiendo a Derek por su comportamiento agresivo, luego lo tranquilizó diciendo que su tío reaccionaría si se le daba tiempo. Derek respondió que no tenía mucho tiempo antes de salir de la habitación. Justo en ese momento, el dedo de Peter se movió ligeramente. El tío Peter podría estar despertando. Tras salir del sanatorio, Derek encontró un mensaje deslizado en su coche. Miró a su alrededor, pero no encontró rastro de nadie. No tuvo más opción que seguir esa pista, fuera amistosa o una trampa. Esa noche, Derek llegó al hospital de animales y confrontó al veterinario, exigiendo saber cuándo había encontrado una carcasa de ciervo con un motivo en espiral hacía 3 meses y por qué había convencido a la policía de cerrar ese caso. El veterinario sabía muy bien el significado del símbolo para los hombres lobo y explicó que solo era un ciervo, una simple broma. Pero Derek insistió más. Podía escuchar el ritmo cardíaco del veterinario acelerarse. En un movimiento rápido, Derek dominó al veterinario, preparándose para torturarlo por respuestas, cuando Scott apareció de repente y quiso detenerlo. Derek golpeó al veterinario con un puñetazo, sabiendo que los hombres lobo podían controlar sus heridas para evitar que sanaran cuando estaban conscientes. Fue entonces cuando Scott comprendió el significado de la espiral, un símbolo de venganza. Si los objetivos del alfa no se cumplían, los asesinatos no cesarían. Derek estaba a punto de usar sus garras para verificar la identidad del veterinario cuando Scott intervino, aturdiendo a Derek. En pocos días, Scott había aprendido a transformarse a voluntad y se atrevió a decirle a Derek que no tocara más al veterinario. Scott había ideado una forma de confirmar la identidad sin dañar al veterinario. Los dos llevaron al veterinario inconsciente a la escuela y llamaron a Styles. Como se mencionó antes, había un vínculo entre Scott y el alfa. El plan de Scott era usar el sistema de megafonía de la escuela para aullar. Si el veterinario era el alfa, se transformaría en público, si era alguien más, sería convocado. Scott se aclaró la garganta y aulló. No fue tanto un aullido de lobo como un grito melancólico de un husky. Derek se quedó sin palabras y Styles se rascó la cabeza torpemente, animando a su amigo a ser valiente y convertirse en un verdadero hombre lobo, no en un bebé lobo. Scott aulló de nuevo, esta vez con un aullido profundo y áspero que hizo temblar la escuela. La expresión de Derek cambió repentinamente. Temía que el aullido no solo atrajera al alfa, sino que también alertara a los cazadores de hombres lobo. Fue entonces cuando los tres se dieron cuenta de que el veterinario, fuertemente atado, había desaparecido. Mientras reflexionaban, el alfa atacó, asestando un golpe fatal a Derek. Su fuerza era comparable a la de un chimpancé, enviando a Derek hacia su fin. Asustados, los dos corrieron hacia la escuela. Habían despertado más problemas de los que podían manejar. Es fácil invocar, pero difícil de alejar. Scott y Styles se refugiaron rápidamente dentro, mientras el alfa acechaba afuera.